Nuevamente, maestros. Ya vamos a empezar compartiendo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Excelente. Bien, esta clase es para Ascenso Docente 2021. Soy la maestra Rocío Medrano. La especialidad es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El tema que hoy vamos a desarrollar es autoestima, autoconcepto e identidad. ¿Ya? Primero, sabemos que la autoestima es aquello que todos queremos o todo aquello que todos debemos conseguir, ¿no? Una autoestima positiva. Pero antes de llegar a la autoestima, que es la cumbre, que es lo que está más arriba, hay algunos componentes que te permiten alcanzarla. Uno de los primeros componentes es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el conocimiento de nosotros mismos. Supone la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y luchar contra lo segundo, es decir, apoyarte en tus cualidades, en tus virtudes y tratar en lo posible de mejorar, ¿no?, nuestras debilidades o nuestros defectos. Este es el primer componente para llegar a la autoestima, el autoconocimiento. El segundo es el autoconcepto. Es el conjunto de ideas o creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, que pueden llegar a limitarnos ante ciertas situaciones en la vida. El autoconcepto es, después de conocernos, sigue no solo describirnos, conocer nuestras cualidades y defectos, sino tener un concepto, un conjunto ya de ideas sobre nosotros mismos, sobre cómo somos, quiénes somos, etcétera. El tercer paso para llegar a la autoestima es la autoevaluación. Tú ya te conoces, tú ya tienes un concepto propio de ti en diferentes aspectos, pero no solo eso, sino también tienes una evaluación de ti. No es la capacidad interna de evaluar nuestra forma de ser o actuar como bueno, como buenas, si es que son satisfactorias, interesantes y enriquecedoras, o como malas si no lo son. Un momentito. Disculpen, vamos a aceptar. Buen día, maestra Jacqueline. Bien, continuamos. Entonces, el cuarto paso para llegar a una autoestima positiva, buena, sólida, es la autoaceptación. Tú ya te conoces, te puedes describir, puedes decir cuáles son tus aspectos positivos, negativos. Tú ya tienes un concepto que es un conjunto de ideas en diferentes ámbitos. Tú tienes una autoevaluación, es decir, te has evaluado de repente emocionalmente, estás bien, estás mal, qué te falta conseguir, o no solo emocionalmente, sino en diferentes ámbitos también. Y luego de eso viene la autoaceptación, es el resultado de nuestro propio juicio sobre nosotros mismos, es admitir y reconocer lo que somos, así como la posibilidad de ser cada día mejores. Esto es la autoaceptación, ¿no? Aceptarnos, aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestras cualidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. El siguiente componente para llegar a la autoestima es el autorrespeto. Tú te conoces, tú tienes un concepto, tú te has evaluado, tú te has aceptado, pero no solo eso, sino también tienes que respetarte. Aquí está relacionado con la toma de decisiones, ¿no? Se supone que cada persona, si toma decisiones que de acá al futuro nos va a enriquecer o va a ser positivo, esta persona pues tiene un autorrespeto. Es entender y satisfacer las propias necesidades y valores, así como expresar y manejar las emociones y sentimientos. Una vez que hayamos cumplido estos pasos, vamos a conseguir una autoestima positiva, que es la valoración que tenemos sobre lo que pensamos de nosotros mismos, los sentimientos que nos tenemos y la forma como actuamos en sintonía con lo anterior.
Ahora vamos a ver qué es la identidad. La identidad tiene que ver con algún componente o algunos componentes de la autoestima. La identidad es el conjunto de características propias y exclusivas con las que las personas, los animales, las plantas y los objetos inanimados pueden diferenciarse entre sí, tanto frente a la diversidad como en relación con sus pares. Si vemos esta primera parte, acá dice, conjunto de características propias y exclusivas, ¿a cuál de los componentes de la autoestima está más ligado? ¿Al autoconocimiento, al autoconcepto, a la autoevaluación, autoaceptación o autorrespeto? Conjunto de características propias y exclusivas. Al autoconocimiento sería mi. Claro, muy bien, maestro, así es, ¿no? La identidad está relacionada con el autoconocimiento. Pero en la identidad, además de autoconocerte, tienes que aceptarte, valorarte, ¿no? Tomar parte de tus características como algo propio tuyo. Eso es la identidad. Ahora, vamos a esclarecer algunos puntos rápidamente. La autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo, o al menos eso es lo que queremos lograr, porque sabemos que hay tipos de autoestima, ¿no? Pero una buena autoestima es la valoración generalmente positiva de nosotros mismos. Entre sus aspectos se encuentra la autonomía, es decir, una persona que tiene autoestima desarrollada, positiva, va a tener autonomía. El autoconcepto es la imagen de nosotros mismos. Como les dije, es un conjunto de ideas que tenemos, conjunto ya de conocimientos o conjunto de características que podamos tener. Esta puede ser positiva o puede ser negativa. Si el autoconcepto es negativo, entonces es probable que tengamos una autoestima baja, mientras que si el autoconcepto es positivo, probablemente nuestra autoestima sea alta. El autoconcepto es importante para desarrollar la identidad. La autonomía personal, moral o decisoria, es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. El término opuesto a autonomía no es dependencia, sino heteronomía. Para desarrollar la autonomía se recomienda evaluar su propio desempeño y monitorear sus avances en los propósitos de aprendizaje del área. Algo más que quiero comentar, ¿no? A veces hay preguntas relacionadas con la palabra autoeficacia, autoeficiencia. ¿Qué son o qué es? ¿No? La autoeficiencia o autoeficacia son similares, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En la eficacia, nosotros o las personas consiguen sus metas, mientras en la eficiencia logramos nuestras metas, pero con la menor cantidad de recursos. Son muy similares, términos muy similares, pero no son los mismos. ¿Por qué también hago o menciono a la autoeficiencia y a la autoeficacia? Porque por ahí puede haber alguna pregunta relacionada a estos términos. ¿Pasamos a los ejercicios o hay alguna duda? ¿Pasamos a los ejercicios entonces? Ya. A ver, acá sí, por favor, participamos, ¿ya? Pregunta 1. Si el propósito del docente es promover el desarrollo de la autoestima, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? Miren, aquí lo que te están pidiendo es que el docente debe de promover el desarrollo de la autoestima. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de generar o de desarrollar la autoestima en el aula? A ver, hay tres opciones. Opción A, solicitarles que después de intercambiar sus fichas de trabajo con un compañero,
Comenten entre ellos si las características ahí escritas coinciden con la idea que cada uno tiene respecto a sus compañeros. B. Solicitarles que, luego de llenar sus fichas de trabajo, marquen con un lápiz de otro color cuáles son las características que han escrito, perdón, cuáles de otro color, cuáles de las características que han escrito son reconocidas por ellos como algo de lo cual sentirse orgullosos. C. Solicitarles que, luego de pegar sus fichas de trabajo en la pizarra, evalúen conjuntamente en plenaria cuáles de las características personales escritas tienen mayor utilidad para irse de viaje. A ver, vamos analizando para luego empezar a eliminar alguna opción. Creo que hay una que salta en la vista que se aleja mucho. ¿Cuál podríamos eliminar, colegas? La respuesta C. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué eliminamos la opción C? Porque dice conjuntamente en plenaria cuáles son las características que tienen mayor utilidad para irse de viaje. No tiene nada que ver con la autoestima. Exacto, exacto. Está al ojo, ¿no? Para irse de viaje no, está muy lejano. Y además de eso, la autoestima tiene que ver con uno mismo, ¿no? Con la autosatisfacción o cómo uno se sienta. Entonces, aquí el maestro, el docente, si bien es cierto, los demás de repente pueden dar algunos rasgos, pero la persona que tiene que analizar es el propio estudiante. En cambio, aquí las personas que van a analizar son todo el salón. ¿Qué otra opción podríamos descartar teniendo en cuenta también lo mencionado? La A también, ¿Por qué, maestro? porque ahí dice intercambia sus fichas de trabajo con un compañero. Comentan en ellas si las características ahí escritas coinciden con una idea. Con la idea que cada uno tenía respecto a su compañero. Claro, le está dando mucha atribución a los compañeros, ¿no? De repente, si los compañeros han llenado algunas características, pero ellos son los que determinan, ¿no? Claro. Ellos son los que analizan al final, podría ser, pero acá no, acá todo el trabajo está relacionado con el compañero. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que dice la opción B? ¿Por qué sí la marcaríamos como opción correcta? Ahí indica, marquen con un lápiz de otro color, Ujú, ¿no? Las características. claro. Que para ellos, o sea, que ellos reconocen de sí Reconocen, ajá, que mismos. ellos reconocen. Claro. Y estas características son algo de lo cual sentirse orgullosos. Ajá. Entonces vemos que en estas dos partecitas se está trabajando la autoestima, disculpen. Ya, ahora vamos a la segunda pregunta. No hay ningún comentario, ninguna pregunta, está claro, ¿no? Creo que esta pregunta sí ha sido sencillita, fácil de reconocer. Vamos a la pregunta 2. Para el desarrollo de una actividad, una docente ha solicitado a los estudiantes que elaboren un texto sobre sí mismos. Un estudiante de 15 años ha elaborado el siguiente texto. Soy bastante extrovertida con la gente, nada tímida. Odio la mentira y suelo desconfiar mucho de las personas. Me gusta estar con mi familia y conversar sobre cualquier tema. También disfruto de pasar tiempo con mis amigos y divertirnos juntos. Me he dado cuenta de que últimamente suelo cambiar de opinión constantemente. En el texto del estudiante, ¿cuál de los siguientes aspectos del desarrollo personal se evidencia principalmente? A ver, autoestima, la autoeficiencia, perdón, la autoeficacia o el autoconcepto. Autoconcepto sería mi. A ver, ¿y por qué eliminamos autoestima? ¿O por Porque qué eliminamos autoeficacia? la autoestima porque viene a ser el conocimiento, la valoración de sus cualidades y sus características. En cambio, acá menciona más sobre algunos aspectos de su persona que también reconoce, ¿no? Como por ejemplo que es extrovertida, que también cambia a veces de opinión. Esos son conocimientos sobre su persona.
Claro, miren, si estuviera la opción de autoconocimientos, nosotros también podríamos marcar autoconocimiento, pero recuerden que hay algo más general que autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento es el hecho de conocernos, de escribirnos, etcétera, pero el autoconcepto es el conjunto de conocimientos que tenemos. Entonces, al no haber la opción de autoconocimiento, definitivamente va a ser el autoconcepto en este caso. La autoeficiencia también la eliminaríamos. ¿Por qué? ¿Qué es la autoeficiencia? Es llegar o conseguir metas, es ser capaces. Si la persona aquí, el estudiante, se reconoce como alguien capaz, que logra su objetivo, etcétera, ahí sí podríamos estar hablando de autoeficacia, ¿no? Pero en este caso no, ella está dando un conjunto de características. ¿Cómo es? ¿Es ella extrovertida, nada tímida, odia la mentira? Conjunto de descripciones. Entonces sí, definitivamente esto corresponde a el autoconcepto. A ver, 3. Un docente ha preparado el siguiente conjunto de preguntas. ¿Qué actividades académicas, artísticas o deportivas sueles realizar? Primero, cuando emprendes alguna de estas actividades, ¿consideras que el resultado que obtendrás será exitosa? Perdón, esta es la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿hay alguna actividad con la que te sientas desmotivado por creer que los resultados que obtendrás no serán los mejores? ¿A qué propósito se orienta principalmente el conjunto de preguntas planteadas? ¿No? A que los estudiantes reflexionen sobre su autoestima, a que los estudiantes reflexionen sobre su autoeficacia o su autoconcepto. Las preguntas, otra vez, vamos a repetir. ¿Qué actividades académicas, artísticas o deportivas sueles realizar? Cuando emprendes alguna de estas actividades, ¿consideras que el resultado que obtendrás será exitoso? ¿Hay alguna actividad con la que te sientas desmotivado por creer que los resultados que obtendrás serán los mejores? A ver, analicen y vamos primero descartando. ¿Qué podríamos descartar primero? ¿O todavía quieren analizar un poquito más? Autoestima, Claro, ¿por qué eliminaríamos la autoestima? la autoestima más que todo tiene que ser con, bueno, con cómo sentirse, ¿no? Más que todo, ¿no? No hay ninguna pregunta en donde él ve, ¿no? Que el, el quererse a sí mismo, ¿no? Más que todo tiene que ver la autoestima. Claro, acá no hay ninguna pregunta relacionada a la valoración. Entonces ahí rápidamente nos vamos a dar cuenta que definitivamente el maestro acá no busca desarrollar o reflexionar o que los estudiantes reflexionen sobre su autoestima. Por eso definitivamente eso lo descartamos primero. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ir descartando? Debemos de descartar autoeficacia o autoconcepto. ¿Cuál descartamos y por qué? El autoconcepto sería el otro. ¿Qué descartamos? Claro. ¿Y qué lo descartaría, maestro? A ver. A ver. ¿Cómo? Habla más que nada de logros, ¿no? Dice, obtendrás un éxito, entonces no está hablando. Exacto. Ajá, acá te hablan más sobre éxitos y no te piden que describas, si fueran las preguntas en qué eres bueno, en qué eres malo, qué es lo que te gusta más hacer, qué es lo que no te gusta, etcétera, ahí sí podríamos hablar de autoconcepto. Pero en este caso no, está más relacionado al tema de logros, de capacidades del estudiante, de cuáles son sus competencias o habilidades. Entonces, sí, definitivamente, en este caso se está hablando de la autoeficiencia, autoeficacia. Punto número 4. Pregunta número 4. Yamelit, estudiante de quinto grado, le cuenta a una docente que no sabe qué va a estudiar cuando concluya su educación secundaria.
En este contexto, la docente considera oportuno promover el autoconocimiento del estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer este propósito? El propósito, recuerden que es promover el autoconocimiento. A ver, vamos a ver las opciones. Aquí hay solo 3 opciones. Ya. Primera, indicar a Yamilet cuáles son las características positivas que ha percibido en ella a lo largo del año escolar. Luego, mostrarle la relación entre estas características positivas y algunas carreras profesionales que considera que podría interesarle. B. Explicar a Yamelit la importancia de establecer metas personales para su desarrollo individual y académico. Luego, pedirle que entreviste a un familiar para averiguar cómo fue su proceso de elección vocacional y cómo lo vinculó a sus metas. C. Pedirle a Yamelit que haga un listado de sus gustos, preferencias y pasatiempos favoritos. Luego, solicitarle que investigue acerca de las profesiones que se relacionan con estos y las ordene según su preferencia. Hay una que está bien lejana que podríamos ya ir descartando. ¿Cuál ustedes descartarían? ¿O quieren esperar unos segundos para analizar bien? No, porque ahí tú le vas a explicar a ella, ¿no? Y lo que queremos es que ella misma no desarrolle el autoconocimiento. Claro, primero explicarle, ¿no? A la chica la importancia de establecer metas personales, pero las metas personales no tienen que ver con el autoconocimiento. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que ellos establezcan o que la maestra les pida que establezcan metas personales, pero aquí lo que te piden es otra cosa. Aquí el propósito es que la estudiante desarrolle su autoconocimiento y las metas personales se alejan al autoconocimiento para su desarrollo individual. Luego pedirle que entreviste, ¿no? Entreviste a un familiar. ¿Y dónde está el autoconocimiento? Entrevistar a un familiar no va a hacer que la chica desarrolle un autoconocimiento, ¿ya? Entonces, esta opción definitivamente recontra descartada. Eso sí, al ojo, es la más lejana. Entre la A y la C, ¿con cuál se quedarían y por qué? ¿O cuál eliminaríamos y por qué? Miren, aquí sí las dos alternativas son cercanas, ¿no? Vemos que ahí nos podríamos confundir. Por ejemplo, vamos a analizar cada parte, la opción A y la opción C. Indicar a Yamelit cuáles son las características positivas que ha percibido en ella. ¿Acá se está desarrollando o no se está desarrollando el autoconocimiento? Colegas, estamos desarrollando aquí con Yamelit el autoconocimiento. Si yo le pido que ella me diga cuáles son sus características positivas, ¿hay autoconocimiento? Sí hay autoconocimiento. Claro, hasta ahí sí hay autoconocimiento. Ahora vamos a reflexionar sobre la primera parte de la opción C. Pedirle a Yamilet que haga un listado de sus gustos, preferencias y pasatiempos favoritos. ¿Hay autoconocimiento aquí en esta opción, en la opción C? Colegas, si le pedimos a un estudiante que haga un listado de cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus pasatiempos, ¿hay autoconocimiento? Definitivamente va a haber autoconocimiento para que el estudiante reconozca o conozca cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y cuál es su pasatiempo, cuáles son sus pasatiempos favoritos. Este estudiante se conoce. Entonces, sí hay autoconocimiento. Ahora vamos a ver la segunda parte de la opción A y de la opción C.
Dice, luego mostrarle la relación entre estas características positivas y algunas carreras profesionales que considera que podrían interesarle. A esta parte suena bien, suena muy bien, interesante, pero hay algo aquí que por esa palabrita podría ser descartado este enunciado. En cambio, vamos a la C. La C dice, luego solicitarle que ella investigue acerca de las profesiones que se relacionan con estos y las ordene según sus preferencias. Porque esto me parece excelente, formidable. Acá la misma estudiante está haciendo todo el proceso. Ella misma va a investigar acerca de las profesiones que se relacionan con sus preferencias, gustos y pasatiempos. Y ella misma las va a ordenar según sus preferencias. Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué lo descartamos, la opción A? Porque acá dice luego mostrarle, o sea, acá la docente le va a mostrar, en cierta forma, le está indicando o encaminando algo, ¿no? Claro, acá la limita la chica, no la deja hacer, ¿no? Ya la docente, o sea, ya ella reconoce sus características positivas, entonces sabe que ahora me toca a mí como profesora. Yo te voy a decir qué carreras puedes elegir entre estas dos, porque según tu perfil, entre estas dos tú puedes estudiar. Entonces, hay acción de la maestra. Y miren, en realidad estas dos opciones son buenas, o sea, podríamos confundirnos, pero entre las dos hay una que está mejor en todo aspecto, ¿ya? Y es la opción C. Recuerden que vamos a encontrar preguntas así, tenemos que analizarlas bien, tenemos que ser muy minuciosos. Miren cómo una palabrita puede descartar toda una opción, ¿ya? Aquí definitivamente es la opción C, es la respuesta. La opción A, no. ¿Por qué la opción A no? Porque acá la profesora va a ser la que tome la batuta y ella le va a decir qué carreras puede estudiar. En cambio aquí no, la chica hace un listado de sus gustos, preferencias, pasatiempos, ella misma indaga qué carreras tienen que ver con su perfil y ella en base a sus preferencias las ordena. Ya, pregunta 5. Durante una reunión, los docentes están planificando diversas actividades para promover el desarrollo de la autoestima. 3 docentes proponen lo siguiente. Miren, aquí lo que están haciendo los maestros, están planificando, ¿ya? Y lo que buscan es promover el desarrollo de la autoestima. Y ahí te dicen, hay 3 maestros que proponen lo siguiente. Romina, ¿qué es lo que propone Romina? Debemos proponer a los estudiantes actividades que siempre puedan resolver con facilidad para fomentar una valoración positiva de sí mismos. Con ello, aseguraremos que sientan confianza en sus capacidades. Marta, ¿qué dice Marta? Debemos recordar a los estudiantes por qué son valiosos para los demás y elogiarlos frecuentemente. Con ello evitaremos que se enfrenten a sus dificultades y experimenten frustraciones. ¿Qué es lo que dice la tercera maestra de nombre Vanessa? Debemos promover en los estudiantes el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades. Con ello contribuiremos a una adecuada valoración de sus características. ¿Cuál de las propuestas de las docentes es más adecuada para promover el desarrollo de la autoestima? Y en ese orden de participación están las alternativas. A, Romina, igual que acá, B, Marta y C, Vanessa. A ver, vamos a ir descartando. ¿Quién no está promoviendo el desarrollo de la autoestima adecuadamente? ¿O quiénes lo están promoviendo y por qué? Romina y Marta, ¿no? Perdón, Miss, disculpe. Romina. Ya, Romina no está promoviendo. ¿Por qué no está promoviendo Romina? No, porque ahí dicen, no debemos proponer actividades que puedan resolver con facilidad para fomentar una valoración positiva, ¿no? Para que sientan confianza, ¿no? Yo creo que eso no es para promover lo que es el autoestima. Y el otro dice elogiarlos constantemente, tampoco, ¿no? Para evitar dificultades y frustraciones, ¿no? Nada, los elogios no van a evitar que los alumnos, una de ellas no eviten dificultades frustraciones, no fomenta la autoestima. En cambio, Vanessa sí, ¿no? Porque dice que
va a ayudar a, ¿no? A que los estudiantes reconozcan ellos, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, dificultades, ¿no? Para que ellos mismos encuentren una valoración a sus características, ¿no? Esa es lo que es para promover el desarrollo de la autoestima. Claro, además comentar, por ejemplo, en el caso de Romina, ella dice que deben de hacer actividades muy fáciles, simples, para que de esa manera los estudiantes sientan confianza en sus capacidades. Pero esto va en contra con lo que nos pide el Minedo, o sea, definitivamente no va a ser por ningún punto de vista. Si lo vemos desde el concepto de la autoestima, definitivamente esto no es la autoestima. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo que el ministerio nos pide, jamás el ministerio nos va a pedir algo así para favorecer la autoestima de los estudiantes. Entonces lo de Romina es completamente descartado, ¿no? Lo de Marta, peor todavía. Ustedes saben que la autoestima no solo consiste, bueno, uno de los componentes de la autoestima, como hemos visto, es el autoconocimiento y también el autoconcepto. Y cuando nosotros tenemos un autoconocimiento y podemos tener también un autoconcepto, no solo vamos a ver nuestras cualidades o las cosas positivas que tengamos, también es importante conocer cuáles son nuestras debilidades, ¿no? ¿Qué cosas debemos mejorar? ¿Qué cosas todavía tenemos que trabajar porque nos falta desarrollarlas? Entonces aquí Marta pues está mal, ¿no? Ella piensa que por decirle a los estudiantes que son valiosos todo el tiempo y elogiarlos frecuentemente, de esa manera ella va a desarrollar autoestima positiva en los estudiantes, pero no es así. Incluso en el proceso, viéndolo ya desde lo que el Ministerio de Educación nos pide o desde el ámbito educativo, a nosotros los maestros nos piden también que hagamos una retroalimentación y si les decimos siempre es correcto, está bien, muy bien, lo has hecho bien, a pesar de que ellos se han equivocado, esto va en contra con lo que realmente deberíamos de hacer. Entonces, definitivamente no. En cambio, Vanessa, ¿no? Sí acierta con lo que te piden, ¿no? Que es el desarrollo de la autoestima. ¿Por qué? Porque aquí hace que los estudiantes reconozcan sus fortalezas y dificultades y también va con lo que el ministerio nos pide que desarrollemos en las aulas. Entonces, definitivamente la que acertó y la clave correcta es la C, Vanessa. Mis, Sí. solo un comentario, ¿no? Lo que está haciendo Romina y Marta es tal vez el papel que cumplen muchos padres de familia. Lamentablemente en la práctica es eso, ¿no? Y a veces ellos tienen un concepto erróneo del desarrollo o de la autoestima, ¿no? Los papás, sobre todo. Claro, y miren, en la vieja escuela también desarrollábamos mucho esto, siempre nos hemos confundido, ¿no? El hecho de que, ¡ah, muy bien, excelente, oye, qué hábil eres, qué bien, wow, qué wow. Y ese tipo de elogios que a pesar de que el estudiante, ¿no? A veces cometía un error, nosotros pensábamos que lo ideal era eh, demostrarle que lo ha hecho bien, elogiarlos, que se sientan importantes, etcétera. Pero lamentablemente de esa manera ellos no van a reconocer cuáles son sus aspectos negativos, ¿no? O qué cosa tienen que mejorar. Entonces, acá lo interesante es que nosotros debemos de tener un buen trato con ellos, debemos de ser empáticos, debemos de ser respetuosos, pero eso no significa que todo el tiempo tengamos que elogiarlos, ¿no? Ellos tienen que conocer su realidad. Mira, qué bien que tú hayas participado, pero ¿no te parece, y hacerle una repregunta, ¿no? Una repregunta para que se den cuenta de la equivocación que han tenido. Siempre validar el hecho de que ellos estén participando, que sepan que es correcto que participen, pero no irnos al otro extremo de que sabes que tú eres valioso, que lo has hecho excelente, que no necesariamente. ¿No? Siempre respeto, siempre empatía, siempre validarlos, pero no mentirles, que es otra cosa diferente. No confundirnos, también no pensar que eso es autoestima. Buen comentario, maestro. Así es, a veces eso hacen los padres y a veces algunos maestros pensamos equivocadamente o erróneamente que de esa manera vamos a desarrollar la autoestima, pero no es así. Punto 6. Luego de ensayar 3 veces a la semana durante un mes, los estudiantes de primer grado presentaron en la institución educativa una coreografía de una danza típica de su región. A partir de la experiencia generada por esta actividad, el docente tiene el propósito de que los estudiantes reconozcan alguna de sus características personales.
¿Ya? Este es el propósito del maestro, de que los estudiantes reconozcan alguna de sus características personales. Para ello, les pide que completen individualmente una ficha de trabajo con las siguientes preguntas. ¿Qué emociones sentiste al bailar en el escenario? ¿Cómo sentiste tu cuerpo luego de haber ensayado por un mes? ¿Te gustó trabajar en equipo para hacer la coreografía? ¿Por qué? ¿Cuál de los siguientes aspectos del desarrollo personal busca promover el docente mediante las preguntas de la ficha de trabajo? ¿Qué aspecto del desarrollo personal busca promover el docente? Haciendo estas preguntas. A, el autoconcepto. B, autoeficacia. O C, autoestima. ¿Cuál podríamos ir descartando? ¿Cuál podríamos descartar primero? Porque se aleja de lo que pide el maestro, las preguntas que está haciendo. ¿Qué podríamos ir descartando? La B y Ya. la ¿Por qué C, eliminaríamos la B, maestro? porque habla de logro, no habla de logro, sino de reconocer más que nada, ¿no? De qué emoción, cómo Exacto, te sentiste, te gustó claro. trabajar, más de las cualidades, de las cualidades de una persona tal vez. Claro, muy bien. ¿Y qué otra opción también eliminaríamos? ¿Y por qué? La autoestima. ¿Por qué eliminaríamos la autoestima? Mm, porque arriba habla, bueno, de lo mismo, ¿no? ¿Qué emociones sentiste? Reconocimiento, ¿no? Ya. Reconoce, no habla de su... Claro, miren, eliminamos más la pregunta. Las dos primeras preguntas pueden estar relacionadas con la autoestima, pero en la tercera ya no, ya dice, ¿te gusta trabajar en equipo para hacer la coreografía? ¿Por qué? Esto más está relacionado con el autoconcepto, ¿no? Acá sí ya, con esta tercera pregunta, yo creo que definitivamente podemos tener claro que acá están hablando del autoconcepto, ¿ya? Siguiente. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 7 y 8. El siguiente texto es una descripción que Paula, estudiante de quinto grado, ha hecho sobre sí misma. Me gusta leer los fines de semana. El libro que leo ahora tiene 20 capítulos. Acabo de terminar el capítulo 15. Estoy segura de que este fin de semana terminaré un capítulo más. Soy muy buena leyendo. Por el contrario, soy muy mala para resolver los problemas de matemática. Nunca termino de resolver todos los problemas. Creo que desaprobaré. Debo terminar las tareas de matemática en las mañanas porque me he dado cuenta de que así me concentro más y tengo más energía. Todas las veces que he hecho la tarea de matemática en la tarde me ha ido mal. No logro terminarla. Sin embargo, en general me siento bien conmigo misma y me siento contenta con mis logros a pesar de las dificultades que se presentan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de Paula es más adecuada para ejemplificar el concepto de autoestima? A ver. A. Sin embargo, en general me siento bien conmigo misma y me siento contenta con mis logros, a pesar de las dificultades que se presentan. Opción B, estoy segura de que este fin de semana terminaré un capítulo más. Soy muy buena leyendo. C, debo terminar las tareas de matemática en las mañanas porque me he dado cuenta de que así me concentro más y tengo más energía. Recontra fácil, ¿no? ¿Cuál podríamos eliminar y a qué se asemeja lo que ella dice, esa frase que menciona? La A sería la respuesta, Miss, la B y la C. Ya,
A ver, por ejemplo, en el caso de la C dice, debo terminar las tareas de matemática en las mañanas porque me he dado cuenta de que así me concentro más y tengo más energía. ¿Con qué componente de la autoestima está relacionado esta frase que ella menciona? Con autoconcepto. Excelente, muy bien, está relacionado con autoconcepto. En el caso de la alternativa B, dice, estoy segura de que este fin de semana terminaré un capítulo más. Soy muy buena leyendo. ¿Con qué está más relacionado? El autoconocimiento debe ser. Miren, está aquí más relacionado con la autoeficacia. Esta Ya, chica se siente ya, capaz, se siente buena, ¿ya? No se olviden. Cuando vean algo así, que la persona, que el estudiante se siente capaz, se siente bueno, siente que tiene habilidades para eso, está más relacionado con la autoeficacia. En cambio, en la opción C definitivamente está relacionado con la autoestima, ¿no? Dice, en general me siento bien conmigo misma y me siento contenta con mis logros a pesar de las dificultades que se presentan. Definitivamente autoestima. Ahora, pregunta 8. Lee nuevamente el siguiente fragmento del testimonio de Paula. Por el contrario, soy muy mala para resolver los problemas de matemática. Nunca termino de resolver todos los problemas. Creo que desaprobaré. ¿Cuál de los siguientes conceptos se vincula ¿Cuál de los siguientes conceptos vincula lo expresado por Paula en este fragmento de su testimonio? Autoestima, autoeficacia, autorregulación. Miren, aquí ya no tenemos autoconocimiento, tenemos autoestima, autoeficacia, autorregulación. Acá la chica dice, por el contrario, soy muy mala para resolver los problemas de matemática. Nunca termino de resolver todos los problemas. Creo que desaprobaré. autoeficacia sería la respuesta en todo caso. ¿Ya? ¿Y por qué sería autoeficacia y por qué eliminamos autoestima y autorregulación? Porque habla de logros, ¿no? Claro, ¿ya? No habla de me quiero, no me quiero, no me acepto, me acepto. Entonces, por eso es que definitivamente descartamos a la autoestima como opción. ¿Y por qué también descartamos a la autorregulación? No vemos que acá haya ningún tipo de autorregulación por parte de la chica. Además, la autorregulación tiene que ver más con un tema emocional. La autoeficacia sí se observa. Se observa, por ejemplo, que la chica acá está teniendo algunos problemas y que sabe cuáles van a ser las consecuencias. Aquí hay disminución de las capacidades. Entonces, si tiene que ver con capacidades, recuerden, va a ser autoeficacia. A ver, 9. Uy, esperen un momentito, voy a marcar la opción, ya para luego enviarles la separata y que no haya equivocación. Ya, autoeficacia. 9. La docente de cuarto grado ha trabajado con sus estudiantes los tipos de distorsiones cognitivas que dificultan el desarrollo de una autoestima saludable. Al realizar un ejercicio práctico, se da cuenta de que Martín no ha logrado identificar como distorsiones de sobregeneralización las siguientes oraciones. La semana pasada comí lo indicado por el médico y no me siento bien. Nunca podré sentirme feliz con la comida. Cuando engorde, cuando engordé, mi enamorada me dejó. Si no soy delgado, nadie me amará. ¿Cuál de las siguientes sería la mejor manera para ayudar a Martín a comprender mejor este concepto? A ver, acá hay 4 opciones. A. Mostrarle el cuaderno de un compañero que sí haya logrado asociar los ejemplos del ejercicio al concepto trabajado. Luego, pedirle que lea con atención el cuaderno e intente resolver el ejercicio práctico nuevamente.
B, explicarle que esta manera de razonar es típica en adolescentes con desórdenes alimenticios. Luego, ofrecerle más ejemplos que evidencien este tipo de distorsiones relacionadas con el peso. C, pedirles que vuelva a leer y subrayar la lectura que entregó sobre autoestima y cognición a inicios de la unidad. Luego, pedirle que identifique las características de cada distorsión. D, darle ejemplos más cercanos a su experiencia. Luego, hacerle preguntas que le permitan identificar el concepto en ellos. Después, pedirle que identifiquen lo común entre estos ejemplos y los del ejercicio. A ver, unos segunditos para que lo analicen, porque aquí sí hay cuatro alternativas y empezamos a descartar. Ya, ¿podemos ir descartando alguna opción? La B, Miss, ¿Por qué descartaríamos porque, la B, maestra? porque ahí el docente le está explicando, ¿no? No está haciendo que el mismo, mayormente las alternativas, como el profesor Juan Carlos nos dijo, ¿no? De todas las alternativas en donde el docente explica, mayormente son alternativas que uno descarta, ¿no? Porque ahí el Claro, docente va a explicarle, ¿no? La manera de razonar típica en adolescentes en desórdenes alimenticios. No claro. va con la pregunta con lo que queremos, ¿no? Sí, bien, bien eliminado. Acá observamos que en ningún momento, miren, dice explicarles que esta manera de razonar es típica en adolescentes con desórdenes alimenticios. O sea, primero no está validando su opinión, ¿no? No hay mucho respeto. Segundo, el docente acá está, en ningún momento el docente permite que él razone, ni siquiera le hace preguntas, ni siquiera no permite que él diga algo. ¿Por qué? Porque acá le explica y luego le ofrece ejemplos, pero nunca le hizo ninguna pregunta, nunca el estudiante habló, nada. ¿Ya? Entonces, bien eliminado la B, definitivamente no es. ¿Qué otra opción podríamos descartar? Hay otra que también está recontra lejana, que nada que ver con con el propósito que decía lograr el profesor. La A también mismo, ¿no? Eso de mostrarle el cuaderno. De un compañero, o sea, los está Ujú. comparando. Que sí haya logrado asociar los ejemplos del ejercicio al concepto trabajado. Luego pedirle que lea con atención el cuaderno. Ya como ha leído con atención el cuaderno del compañero, va a intentar resolver el ejercicio práctico nuevamente. Nada que ver. No, para nada, se aleja muchísimo. Y entre la C y la C dice pedirle que vuelva a leer y subrayar la lectura que entregó sobre autoestima y cognición a inicios de la unidad. Luego pedirle que identifique las características de cada distorsión. La D dice darle ejemplos más cercanos a su experiencia, luego hacerle preguntas que le permitan identificar el concepto en ellos, después pedirle que identifiquen lo común entre estos ejemplos y los del ejercicio. ¿Cuál descartaríamos y con cuál se quedarían? ¿Por qué también? Nada, ninguno.
¿Ninguno, colegas? Podría A ver, ser maestro, ¿cuál podría ser para usted? la D, me parece que es la respuesta porque habla, ¿no?, de dar más ejemplos para que más cercanos a su experiencia, y luego hacerles preguntas que permitan identificar el concepto en ellos. O sea, los alumnos van a identificar. Después pregunta Claro, lo común y habla sobre generalidades, creo la pregunta, ¿no? No se ve bien completo. claro, exacto. Miren, en el caso de la C, no está mal que el maestro pida esto, pero es un poco más lejano. Con esto no va a conseguir tanto el propósito que desea, ¿no? O sea, que el estudiante vuelva a leer lo que ya ha leído y luego subraye la lectura. Y a partir de eso, pedirles que identifiquen las características de cada distorsión. No está mal, pero miren esta otra opción, me parece que es más interesante, más completa. Darles ejemplos más cercanos a su experiencia. Hasta ahí pueden decir, oye, pero ahí el profesor está interviniendo mucho, Miss, entonces esa no sería la respuesta. Pero ojo, acá la intervención del maestro es oportuna, es para apoyarlo al estudiante, para que de esta manera, ustedes saben que cuando el estudiante se equivoca, nosotros tenemos que intervenir, pero no dándole la respuesta. Si acá el docente interviniera dándole la respuesta, ahí pues lo descartaríamos. Pero en este caso, como el docente ha visto que él se está equivocando, él está interviniendo. Pero ¿cómo está interviniendo? Está haciendo una retroalimentación, pero esta retroalimentación busca que el mismo estudiante reconozca la equivocación. ¿Cómo interviene el maestro? Da ejemplos más cercanos a su experiencia, ¿no? Y luego de eso, no le dice la respuesta, sino le hace preguntas para que el estudiante pueda identificar conceptos. Después le pide que identifique lo común entre estos ejemplos y los del ejercicio. ¿Ya? Entonces, definitivamente la mejor opción sería la opción D. Aquí tienen que analizar bien, porque a veces nos podemos quedar con estas dos opciones, no tenemos la seguridad, no lo hemos leído minuciosamente y podríamos marcar la C, porque la C tampoco no es que sea tan descabellado, ¿no? Pero si tenemos las dos opciones, definitivamente deberíamos de marcar la D. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de llegar al propósito. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando un estudiante se equivoca, nosotros tenemos que hacer la retroalimentación. Ahí sí podemos intervenir cuando él se equivoca. ¿No creen? A ver, ¿qué es lo que pasa, maestro? ¿Qué es lo que pasa si su estudiante, usted está haciendo una pregunta sencilla y ve que el estudiante no lo ha hecho bien, no está respondiendo bien? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a pedirles que vuelvan a leer o más bien van a intervenir haciéndole una pregunta? ¿Cuál sería la manera más adecuada o qué deberíamos de hacer nosotros los maestros en ese caso? ¿Intervenimos o los mandamos a releer? Intervenir, maestra, ¿no? Para Claro, corregir el error, ¿no? sí, entonces no hay que olvidarnos de esto aquí, ya recuerden que aquí el estudiante no ha reconocido, entonces sí o sí debe de haber una retroalimentación de por medio, sí o sí aquel estudiante, el maestro debe de intervenir, pero ojo, debe de intervenir no con una retroalimentación elemental, sino debe de intervenir haciendo repreguntas o viendo la manera que el estudiante se dé cuenta del error sin decirle la respuesta. Ahora, la 10. Una docente de segundo grado se ha dado cuenta de que muchos de sus estudiantes evidencian problemas de autoestima. ¿Cuál de estas intervenciones facilita que los estudiantes tomen conciencia del estado de su autoestima? O sea, la maestra tiene como propósito que el estudiante tome o los estudiantes tomen conciencia de cómo está su autoestima, ¿no? Ella ha evidenciado que ellos tienen problemas y esto debe de ser reconocido por los estudiantes. Al menos eso es lo que ella busca y quiere. A ver, ¿cuántas alternativas hay? Hay 4. A ver, vamos a ver la alternativa A. Dar un taller motivacional con dinámicas grupales, canciones y actividades lúdicas que exalten la importancia de quererse a sí mismo. B. Organizar dinámicas y actividades para que reconozcan en soledad lo que les gusta y les disgusta de sí mismos. C. Inventar a un personaje público que haya tenido que afrontar dificultades en la vida
y que hoy sea una persona exitosa que se valora y se quiere a sí mismo. D, ubicar a los estudiantes en círculos, luego señalar a cada uno sus defectos y virtudes con el fin de que evalúen su propia valía. A ver, vamos a analizar, voy a minimizar un poquito. ¿Se logra ver ahí? ¿Pueden distinguir, colegas? Colegas, ¿se ve? ¿Se puede leer o no se ve? A ver. Sí, ya, perfecto. A ver, analícenlo unos segundos y luego me dicen qué podemos ir descartando. ¿Podemos ir descartando alguna opción? Hay una opción que está bien lejana, recontra. La D, Miss. Perdón, Miss, perdón, La, maestra. la alternativa D, D. ¿Por qué descarta la D? porque dice que ubicar a los estudiantes y la docente, ¿no? Le va a señalar a cada uno sus defectos y virtudes, ¿no? Y lo que quieren es que cada estudiante tome conciencia de cómo está su autoestima. Claro, nada que ver. La maestra, ¿cómo les va a señalar y les va a decir a cada uno sus defectos y virtudes? No, definitivamente no es la opción, es la primera que se descartaría. A ver, entre la A, la B, la C, ¿cuál podemos también descartar? Bueno, Miss, también la C, Miss, ¿no? Porque dice invitar a un personaje público, ¿no? Para que veas, no les va a ayudar, ¿no? A los estudiantes a que tomen conciencia de su autoestima. Claro, podría ser como una actividad complementaria, pero no como una actividad principal. Entonces, descartado, ¿no? Un personaje público que haya tenido que afrontar dificultades en la vida y que hoy sea una persona exitosa, no. Entre la A y la B, entre la A y la B, colegas, ¿cuál podríamos ir descartando y por qué? O analizamos cada una de las opciones. Bueno, Miss, yo me quedaría con la B, Miss, ¿no? Porque dice organizar dinámicas y actividades para que reconozcan, ¿no? Por sí solos, bueno, en soledad, ¿no? Lo que les gusta y lo disgusta de sí mismos, ¿no? Ahí estaría hablando más que todo, ahí estaría de esa manera, ellos estarían dándose cuenta de cómo está su autoestima, ¿no? El otro bueno, ¿no? El otro, sí, ¿no? Los talleres motivacionales están bien, ¿no? Pero bueno, me voy más por la B. Claro, además para desarrollar nuestra autoestima sí podemos hacer dinámicas grupales, pero más es un trabajo individual, es un trabajo propio. ¿No? Entonces siempre recordar eso, auto es uno mismo, autoestima. Y acá la maestra busca hacer talleres motivacionales con dinámicas grupales. Y como esto se ve como en enunciado, se podría generalizar, ¿no? Que en todo momento se van a trabajar dinámicas grupales. ¿Y en qué momento él va a poder hacer reflexionar sobre sí mismo? ¿En qué momento? ¿No? Y además de eso, les explica o les dice o exalten la importancia de quererse a sí mismos. Entonces, no en ningún momento se ve que el estudiante reflexione sobre sí, ¿no? En ningún momento hay un espacio para que él vea cuáles son sus aspectos positivos o negativos, qué cosas les gustan y les disgustan. En cambio, en la opción B,
vemos este proceso. Ella organiza dinámicas y actividades para que se reconozcan y aquí, en soledad, ¿qué quiere decir? Que ellos que van a tener un tiempo para que ellos reflexionen, ¿no? Y también ellos van a analizar lo que les gusta y les disgusta de sí mismos, ¿no? No la importancia de quererse a sí mismo, es algo más general, sino acá están diciendo, ya están aterrizando lo que les gusta y qué les disgusta, en qué son buenos y qué de repente no son tan buenos. ¿Alguna pregunta, duda? Para pasar a la pregunta 11. Ya, entonces vamos a pasar a la 11. Comprender conceptos implica, entre muchas cosas, aplicarlos a situaciones concretas. Un docente de cuarto grado es consciente de ello. Por esta razón, en la unidad sobre autoestima, quiere que apliquen el concepto de resiliencia. Para ellos, les presenta el testimonio de Carla, una adolescente trabajadora que a pesar de ser huérfana de padre y vivir en una zona urbana marginal, muestra resiliencia. O sea, esta es una unidad de autoestima, pero en esta unidad de autoestima quiere que los estudiantes apliquen el concepto de resiliencia. A ver, y por eso está presentando el caso de Carla, ¿no? Que es una chica que es huérfana de padre y vive en un lugar recontra peligroso, marginal. Dice, voy a vender golosinas, a veces sola, a veces con mi mamá. Hay gente que es buena y gente que no. A veces las personas responden feo cuando les ofreces, pero como ya vendo hace tiempo, ya me acostumbré. Yo pienso estudiar administración cuando termine el colegio. Estudiaré y seguiré trabajando. Cuando termine mi carrera voy a poner un negocio grande. Ser vendedora me da muchas ideas sobre esto de vender y comprar. Luego les brinda las siguientes indicaciones a los estudiantes. Lean el testimonio y luego apliquen el concepto de resiliencia justificando su respuesta. ¿Cuál de los siguientes estudiantes logró aplicar correctamente el concepto de resiliencia en el caso de Carla? A ver, acá encontramos 4 opciones también. A, Juan. ¿Qué es lo que dice Juan? Para mí, la resiliencia es cuando las personas son conscientes de los problemas y las dificultades que la vida les pone, pero son capaces de afrontarlos y ver el mundo de manera positiva. Es necesario desarrollar desde pequeños. Pierina, B, dice, se nota que Carla está contenta con ella misma, incluso siendo una chica que tiene que trabajar. Se siente orgullosa de salir adelante y de estar aprendiendo cosas importantes en la calle. Es un ejemplo a seguir. C. Andrés. Carla muestra que se ha adaptado a tener que trabajar y estudiar a la vez. Incluso el trabajo le está permitiendo construir un proyecto de vida. La adaptación a las adversidades y la construcción a partir de ellas son señales de resiliencia. D. Giovanna. Es importante que los adolescentes se comprometan con su futuro. Sin embargo, el trabajo en las calles no es la manera de desarrollarse como personas. En el caso de Carla, se evidencia que en la calle se expone a que sean maltratados. A ver, vamos a presentar las 3 opciones y vamos a analizar. Ya, acá te piden quién de ellos aplica el concepto de manera correcta de resiliencia. ¿Ya? ¿Pueden leer ahí? ¿Se logra leer o no se logra leer? Colega, ¿se logra leer? Colegas. Espero que sí se logre leer.
¿Cuál podríamos ir descartando? La Domi, ¿Por qué la B, maestra? que dice, lo que dice Pierina, ¿no? Dice, siento que Carla está contenta con ella misma, incluso siendo una chica tiene que trabajar, siento orgullosa de salir adelante. Eso no tiene nada que ver con la resiliencia, ¿no? La resiliencia primeramente Claro, tiene que ver con la afrontación, de salir de los problemas, ¿no? Superarlos, ¿no? Y claro, no exacto, muy habla. bien. Pero acá con qué tiene que ver entonces? Está diciendo que ella está contenta con ella misma, incluso siendo una chica que tiene que trabajar, se siente orgullosa de salir adelante y estar Con aprendiendo la cosas. autoestima misma. Porque también Claro, ver con muy la bien. autoestima. Claro, acá Pierina está más mencionando la autoestima que la resiliencia. A ver, ¿qué más podríamos ir eliminando? Hay uno que se va rápidamente al ojo. La D también misma. Claro, Giovanna dice, es importante que los adolescentes se comprometan con su futuro, sin embargo, el trabajo en las calles no es manera de desarrollarse como personas. En el caso de Carla se dice que en la calle se expone a que sea maltratada. Se va definitivamente. Ahora nos quedaríamos con, con estas dos opciones, la A y la C. ¿Cuál de ellas está mejor? De repente hay algún error. A ver, analicen bien. Traten de hacerlo todos, arriesguense, busquen ahí qué cosa está mal, qué podría estar mal. Traten de hacerlo, ¿por qué? Porque mientras más práctica tengan, a la hora o en el momento adecuado, lo van a hacer mejor. Todos traten de buscar cuál sería para ustedes la respuesta y por qué eliminarían la otra opción. A ver, alguien que quiera participar, algún valiente que se arriesgue entre la A y la C. La A, Miss, la respuesta me parece. Ya, ¿por qué maestro? Lo veo recién. Ah, ya, dice, dice, no, Juan, para mí la resiliencia es cuando las personas son conscientes Ujú, de los problemas, las dificultades, ¿no? claro, Que la vida les pone, pero son capaces de afrontarlos. Resiliencia, ¿no? claro. Acá en la A vemos que de verdad está el concepto de resiliencia, o sea, no está mal la opción A. Y en la C, maestro, ¿por qué lo descartaríamos? ¿Está No, mal el concepto de resiliencia? ¿No se aplica? trabajar, esperar, vínculos de trabajo, de vida, la adaptación y la construcción. También está presente, ¿no? Claro, entonces miren, van No a ver, está en algo práctico, ¿no? De miren, disculpe que lo interrumpa, maestro, van a haber casos, van a haber preguntas en el examen donde nosotros veamos que dos opciones son correctas. ¿Por qué? Porque acá Juan no está mal. Lo que dice es una definición de resiliencia. Y lo que dice Andrés también es una definición de resiliencia. Entonces las dos alternativas podrían ser válidas. Pero ¿por qué podríamos descartar una de la otra? ¿Cuál sería la razón? A ver, analicen bien, por favor. Fíjense el propósito, qué es lo que quiere lograr la maestra. ¿O cuál es la pregunta? Aquí la pregunta es, ¿cuál de los siguientes estudiantes logró aplicar correctamente el concepto de resiliencia en el caso de Carla? Con el maestro que acaba de participar, nos hemos dado cuenta que las dos opciones sí están relacionadas con la resiliencia. Ahora, ¿quién se atreve, por favor? ¿Qué valiente se atreve a decir cuál más se acerca a lo que nos piden en esta pregunta? ¿Cuál eliminaríamos? ¿Con cuál nos quedaríamos? A, C y por qué.
Ahí la última partecita dice, es necesario desarrollarlas desde pequeños. La resiliencia creo que cuando se presente una adversidad, ¿no? Saber Claro, sobre una adversidad, no es tanto el desarrollo de, o no es una construcción tanto como la autoestima, algo me parece. ujú, claro. Ya. ¿Algo más, maestro? Mm, no, no, no. ¿Nadie más? Miren, les voy a dar el empujoncito que nos falta, ¿ya? Aquí en los dos las respuestas son correctas. ¿Por qué? Porque están relacionadas con la resiliencia. Acá definen a la resiliencia de manera correcta y acá aplican la resiliencia en el caso de Carla. Pero todo el secreto está aquí. Aquí no te piden definición de la resiliencia, te piden el concepto de resiliencia, pero aplicado al caso de Carla. ¿En cuál de los dos se aplica la resiliencia en el caso de Carla? ¿Juan o Andrés? ¿Quién de ellos aplica la resiliencia en el caso de Carla? Andrés, Miss. Así es, colegas. Miren cómo por algo tan pequeñito podemos perdernos si no lo leemos bien. Esto es correcto. Yo podría decir, sí, esta es la respuesta, porque Juan está definiendo bien la resiliencia, pero Juan en ningún momento aplica el concepto de resiliencia en el caso de Carla. O ven que Juan acá en algún momento menciona a Carla, ni por casualidad la menciona. Miren cómo cosas tan pequeñas pueden cambiar o pueden hacer que nosotros ganemos puntaje o nos quedemos en el proceso. ¿Ya? Lean bien, por favor. ¿Ahí todo claro? ¿O hay alguna observación? Sí, Miss. Ya, entonces continuamos. 12. La docente quiere que sus estudiantes profundicen en su autoconocimiento desde su condición de aprendices. A ver, vamos a resaltar. Ella, la docente, busca que los estudiantes profundicen en su autoconocimiento desde su condición de aprendices. ¿Qué actividades estaría relacionada directamente con este propósito? Acá son también 4 alternativas. A, explicarles la importancia de revisar continuamente el cuaderno y las lecturas trabajadas y no estudiar únicamente para el examen. B, presentarles el problema cotidiano y pedirles que identifiquen qué habilidades personales los ayudarían a resolverlo y qué dificultades obstaculizarían su resolución. C, ofrecerles lista de cotejo que contengan criterios personalizados para calificar tareas, ejercicios, escritos y exámenes del área. D, propiciar momentos semanales para realizar controles de lectura y evaluaciones cortas. De este modo, poder entregar las calificaciones semanales que los ayuden a conocer su situación. A ver, analizamos. Esto sí está bien facilito, ¿no? Al ojo se ve la respuesta. A ver, ¿cuál eliminamos? Ojo, la docente quiere que profundicen sobre su autoconocimiento desde su condición de aprendices, o sea, desde su condición de estudiantes. ¿Ya? ¿Qué opción descartamos? Ah, Miss. Porque ahí la Ya, docente les explica, ¿no? No. claro, explicar la importancia de revisar continuamente el cuaderno. Ya hasta ahí solo les está explicando. Y las lecturas trabajadas, les sigue explicando. Y les dice que no estudien únicamente para el examen. O sea, nada que ver. Acá no hay en ningún momento autoconocimiento. ¿Cómo el chico se va a conocer si la profesora es la única que está hablando y dando mensajes? Para nada. ¿Qué otra opción podríamos descartar? Colegas, esto sí está fácil, esta sí está al ojo. La otra sí estaba compleja, bien compleja. Hasta ahora la más compleja que hemos desarrollado en este tema. ¿Qué más podríamos eliminar que no está relacionado con el autoconocimiento? La C también, Miss. La C, ¿por qué eliminamos la C?
No, porque ahí dice ofrecerles listas de cotejo, ¿no? Para criterios personalizados, para que ellos califiquen tareas, ejercicios, escritos, no, 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 Claro, no. claro, porque en la lista de cotejo ellos van a poner simplemente si lo hizo o no lo hizo. Ujú. Así hayan criterios personalizados, simplemente van a decir si lo hizo o no lo hizo y no van a reflexionar al respecto, no van a dar sus opiniones, sus puntos de vista. Entonces no se va a llegar a dar en un autoconocimiento. ¿Qué más podríamos ir eliminando, descartando? También la de también se elimina, porque dice que ahí les va a dar pues no, realizar controles de lectura semanales, se les va a entregar calificaciones, ¿no? Que ayuden a reconocer, a conocer situación, no ayuda, Miss. Y en ningún momento, así es maestro, usted tiene razón, y en ningún momento se desarrolla el autoconocimiento. ¿Cuándo participa el chico? ¿Cuándo reflexiona? ¿Cuándo da sus características? En ningún momento. ¿Y por qué si marcaríamos la B? Porque el alumno ahí va a identificar, ¿no? Sus habilidades personales y a la vez también sus dificultades, ¿no? Que lo van a obstaculizar, va a Claro, reconocer, ¿no? Tanto sus habilidades así es. como sus dificultades. Claro, aquí empieza con que la maestra les presenta el problema cotidiano, pero a partir de eso ya deja que los estudiantes ellos mismos van a reflexionar y después de reflexionar van a identificar cuáles son sus habilidades y también cuáles son sus dificultades. Entonces aquí al ojo nada más marcaríamos la B. ¿Por qué? Porque en este caso es la única opción que permite que el estudiante tenga un autoconocimiento desde su condición de estudiante. Este sí está fácil. A ver, 13. Un docente, si ustedes tienen alguna dificultad, háganlo por favor. De repente yo acá estoy cometiendo un error al decir muy fácil, muy difícil, porque cada quien puede tener una perspectiva, una visión diferente. Ya, colegas, si a ustedes les parece que está un poco complicado o tienen alguna duda o pregunta, háganla. Voy a tratar de no hacer ese tipo de comentarios. 13. Un docente de cuarto grado les presenta este caso a sus estudiantes. Mónica tiene 14 años. Hace un mes un chico la agregó a una red social para conversar con ella y sus amigos. Ella no lo conocía, pero aceptó. Empezaron a chatear y poco a poco se sintió encantada de tener a alguien que la comprendiera tan bien. Pasó el tiempo y el chico le pidió que le mandara fotos con ropa interior y Mónica accedió. El chico le dijo que estaba enamorándose. A partir de ese momento, Mónica empezó a mandarle fotos desnuda. Un día el chico le dijo que quería mantener relaciones sexuales con ella. Mónica se asustó y dejó de conversar con él. Sin embargo, empezó a recibir mails amenazándola con colgar en internet sus fotos si no accedía a un encuentro sexual con él. Luego de la lectura del caso, el docente inicia el diálogo con sus estudiantes. ¿Cuál de las siguientes estudiantes evidencia con su intervención que conoce cuál es la base para el autocuidado? A ver, ¿cuántas opciones hay? Son 4 opciones. Vamos a leer cada una de ellas, ¿ya? Primero, Mauricio, opción A, Mauricio. ¿Qué es lo que dice Mauricio? Es triste, pero eso suele pasarles a muchas adolescentes. Mis papás no le permiten a mi hermana entrar a internet sola y tampoco tener enamorado. Así está protegida. Ojo, estamos hablando del autocuidado. B. Pamela, las redes sociales deberían tener políticas de seguridad más estrictas. Deberían existir programas que analicen las fotos y videos y bloqueen el envío de desnudos. C. Pedro, debemos estar atentos y evitar ponernos en situaciones de riesgo que puedan llevar a que se vulnere nuestra intimidad, incluso si nacen de pedidos de amigos o familiares. Acá es si nacen. A ver. Ya, incluso si nacen de pedidos de amigos o familiares. Y en la opción D está Juana. ¿Qué es lo que dice Juana?
Estas cosas solo les pasan a las chicas o chicos que pasan mucho tiempo en Internet. Si uno no se vuelve adicto, nada de esto sucede. A ver, ¿cuál de estas opciones está más relacionado con el autocuidado? Ya, a ver, ¿cuál podríamos ir eliminando? Al ojo. Recuerden que cuando es auto es uno mismo, ¿ya? Autocuidado. La respuesta me parece la C. ¿Ya? Pero ¿cuál eliminaría primero y por qué, maestro? La A. ¿Ya? ¿Por qué lo eliminaría la A? ¿Por qué eliminaría la A? Dice, es triste, pero eso suele pasar a muchos adolescentes. Ujú. Y además por esto, miren, Y al final, acá están hablando de que los padres no le permiten al hermano entrar a internet sola y tampoco tener enamorado. Acá no hay autocuidado. El padre está cuidando a su hija, sí, pero eso no es autocuidado. Si dijera acá, mi hermana no le gusta entrar sola, ella para entrar a internet busca el apoyo de mamá o papá, busca la compañía de mi hermana mayor, etcétera. Ahí sí habría autocuidado, pero en este caso no, ¿por qué? Porque el que toma las acciones es el papá, no es la misma chica. A ver, ¿qué más podríamos eliminar y por qué? la B también porque habla de que el propio deben estar las redes no bloqueadas o debería haber algo que evite eso, ¿no? Entonces sí ahí no hay ningún autocuidado. Exacto, acá le echan la culpa a las redes, ¿no? Las redes son las que deben de proteger a todos, ahí no hay autocuidado, obviamente, ¿no? Y deberían de existir programas que analicen fotos y videos. En ningún momento habla de la misma persona ni de la chica. En el caso de la D, ¿por qué le eliminamos la D? Acá ella solo responsabiliza, ¿no? Dice que si tú pasas mucho tiempo en el internet te vuelves adicto y cuando eres adicto estas cosas te pueden pasar. O sea, no vemos ni siquiera que hay cuidado, ¿no? Simplemente hay un comentario. En el caso, en cambio, de Pedro, él sí, este chico sí dice, debemos estar atentos y evitar ponernos en situaciones de riesgo que puedan llevar a que se vulnere nuestra intimidad, incluso si nacen de pedidos de amigos o familiares. Él mismo no está dando su punto de vista, él dice que nosotros mismos, él incluso se incluye, debemos estar atentos y evitar ponernos en situaciones de riesgo, clarísimo. ¿No? Sí, el chico acá sí tiene autocuidado. Ahora, acá, 14. Al iniciar otra de las actividades, la docente pide a los estudiantes que imaginen que irán a vivir a un país lejano y desconocido para ellos. Si el propósito de la docente es que los estudiantes desarrollen su autoconocimiento, ¿cuál de las siguientes indicaciones es pertinente para continuar la actividad? Acá, sí, acá tenemos tres opciones. Dice, opción A, imaginen que cuando llegan a ese país descubren que las costumbres son muy diferentes a las suyas. Al notar estas diferencias, se ven en la necesidad de reflexionar sobre cómo deben actuar. Ahora escriban una lista de acciones que deberían realizar para adaptarse al nuevo entorno. B. Imaginen que cuando llegan a este país notan que algunas personas tienen prejuicios con respecto a ustedes. Esta situación los hace sentir inseguros y desean buscar alternativas que los ayuden a afirmarse. Ahora escriban una lista de conductas que los pueden ayudar a mejorar sus relaciones con las personas de su entorno. C. Imaginen que cuando llegan a ese país deben presentarse ante sus nuevos compañeros de clase.
Esta presentación debe contener aquellas características con las que se creen que ellos podrían conocerlos mejor. Ahora escriban una lista de las características que incluirían en esta presentación y expliquen por qué las eligieron. ¿Cuál tiene que ver más con el autoconocimiento? ¿Cuál descartamos primero y por qué? Colegas, ¿cuál podríamos ir descartando? A ver, yo descartaría la B. ¿Por qué? Porque en la B te dice, imagina que cuando llegan a ese país notan que algunas personas tienen prejuicios con respecto a ustedes. Esta situación los hace sentir inseguros y desean buscar alternativas que los ayuden a afirmarse. Está más relacionado hasta ahí con la autoestima. Ahora escriban una lista de conductas que los puedan ayudar a mejorar en sus relaciones con las personas de su entorno. Ya, acá la lista va en torno a qué conductas podemos tener para mejorar nuestras relaciones. Por ejemplo, ser empáticos, escucha asertivos. Esta es la lista que podrían ellos hacer, pero no está relacionado directamente con el autoconocimiento. No es que ellos están describiendo, están diciendo cómo son, qué tienen, qué les gusta, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dificultades. No. ¿No? Entonces, yo descartaría por eso la opción B. Ahora, ¿qué otra opción podríamos descartar? Colegas, ¿están ahí? Ya me estoy preocupando, no vaya a ser que no tenga señal. A ver. ¿Cuál eliminamos y por qué? ¿La opción A o la opción C? A ver, acá también les ayudo. Si han leído bien la opción A y la opción C, aquí la opción A te dice que el estudiante lo mismo o similar a la opción B, ¿no? Que ellos tienen que escribir una lista de acciones o de conductas que deberían realizar para adaptarse al nuevo entorno. O sea, ellos podrían poner en la lista, yo tengo que de repente salir al parque, conversar en hora de clase perdón, en la hora de recreo con algunos amigos, presentarme, bueno, no sé, qué conductas ellos deberían de tener para adaptarse al nuevo entorno, ¿no? Pero en ningún momento ellos están reflexionando sobre sus características, sobre sus dificultades, sobre sus habilidades, etcétera. En cambio, en la C sí ocurre eso. Imagínate que llegas a un país, debes presentarte ante tus nuevos, o sea, ellos se tienen que presentar ante sus nuevos compañeros de clase. Y para que tú te presentes ante alguien, debes de decir tus características con las que crees que podrías conocerlos mejor. Aquí sí hay autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el chico para presentarse tiene que mencionar cuáles son sus características. Y luego la profesora les pide que haga una lista de estas características que incluirían en la presentación y expliquen por qué las eligieron. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta, colegas?
¿Ninguna? Ya, a ver, vamos a la 15. En el marco de las elecciones generales, la docente y los estudiantes de una institución educativa planifican una actividad para brindar información a la comunidad sobre este proceso. Sin embargo, antes de iniciar con el diseño de esta actividad, un estudiante dice lo siguiente: no entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país. Ni siquiera votamos en las elecciones. Si la docente tiene como propósito promover el sentido de autoeficacia del estudiante, ¿cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente para favorecer el logro de su propósito? O sea, recuerden, la maestra tiene como propósito desarrollar la autoeficacia, luego del comentario que este niño ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que él ha dicho? No entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país. Ni siquiera votamos en las elecciones. Ya, a ver, ¿cuántas alternativas tenemos? Acá tenemos solo 3 alternativas. A ver, la alternativa A dice: es cierto que el escenario político no es el mejor, pero tiene que haber alguna manera de cambiarlo. Si nadie empieza, ¿cómo podría ser posible que mejoremos nuestro entorno, nuestra comunidad o país? Y si trabajamos juntos, ¿no crees que todo es posible? ¿No crees que si participamos todos podríamos alcanzar los objetivos que nos tracemos? Opción B: si bien es cierto que no votan, eso no significa que no puedan contribuir a la mejora del país desde el rol que cumplen en la sociedad. Por ello, hay que preguntarse cómo cada uno puede aportar considerando sus capacidades. Por otro lado, ¿no crees que brindar información puede ayudar a alguien a elegir? Si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? La opción C dice: es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja. Por ello es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Por ejemplo, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? ¿Qué habilidades son necesarias para ello? ¿Cuál de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puede favorecer el desarrollo de dichas habilidades la actividad que vamos a realizar? A ver, ¿cuál podríamos descartar? Analicen, les doy unos minutos para que analicen y luego participamos. ¿Ya? Recuerden que aquí lo que quiere lograr la maestra es la autoeficacia. Autoeficacia. Ya, colegas, ¿cuál podríamos ir eliminando? Colegas, atrévanse. ¿Cuál podríamos ir eliminando? ¿Se me escucha o no se me logra escuchar? Alguien, por favor, que me responda. De repente estoy haciendo la clase y no tengo buena señal de internet. ¿Se me logra escuchar o no? Colegas, ¿pueden escucharme o no se escucha? Ah, ya, sí se escucha, dice el maestro Santos. Muchas gracias. Ya. A ver, entonces vamos a desarrollar. Acá te pide que la docente retroalimente, ¿no? Porque acá el chico, pues, ha hecho un comentario
me imagino que no es el mejor definitivamente, al menos para un estudiante, para una maestra, ¿no? Que un estudiante te diga, no entiendo por qué tenemos que hacer esto si igual no vamos a poder producir ninguna mejora en la política del país, ni siquiera votamos en las elecciones. Entonces, ante esta negativa, ante este comentario, la maestra tiene que hacer una retroalimentación. ¿Para qué? Para promover el sentido de la autoeficacia. Hay uno que yo descartaría rápidamente y es la opción A. ¿Por qué? Porque dice, es cierto que el escenario político no es el mejor. Hasta ahí, este comentario está bien, es correcto, no vamos bien. La maestra está, la primera parte al menos está validando lo que el chiquito ha respondido, ¿no? Y luego dice, pero no tiene que haber alguna manera de cambiarlo. Si nadie empieza, ¿cómo podría ser posible que mejoremos nuestro entorno, nuestra comunidad o país? Y si trabajamos juntos, ¿no crees que todo es posible? ¿No crees que si participamos todos podremos alcanzar los objetivos que nos tracemos? Esta parte está bien, es una buena retroalimentación, pero por las preguntas no se observa que ella quiera desarrollar una autoeficacia, ¿ya? O sea, solo por las preguntas creo que ahí se desorienta, porque la retroalimentación de la maestra está bien dada, ¿ya? Y está acorde con lo que el chico ha respondido. Ahora nos quedaríamos con, si tienen alguna pregunta me la hacen saber, por favor. Ahora nos quedamos con estas dos alternativas, la B y la C. Vamos a analizar bien cada una de ellas y vamos a eliminar a una. Ya, y nos quedamos con una. En la B dice, si bien es cierto que no votan, hasta ahí está retroalimentando bien, porque el chiquito ha dicho, ay, pero ¿para qué vamos a hacer eso si igual nosotros no votamos? Y nunca se puede cambiar nada en la política de nuestro país. Entonces, acá ya está empezando a retroalimentar bien. Si bien es cierto que no votamos, eso no significa que no puedan contribuir en la mejora del país desde el rol que cumplen en la sociedad. Para ello hay que preguntarse cómo, a ver un momentito, hasta aquí dijimos, está muy bien. Para ello hay que preguntarse cómo cada uno puede aportar considerando sus capacidades. O sea, que cada alumno aporte considerando sus propias capacidades. Por otro lado, ¿no crees que brindar información puede ayudar a elegir a alguien? ¿Ya? Y si la gente elige mejor, ¿no generaríamos un impacto? Esta pregunta también tiene que ver con la autoeficacia. ¿Ya? Ahora en la alternativa C dice, ¿es verdad que la mejora de nuestro país supone una tarea compleja? Por ello es importante que desarrollen las habilidades necesarias para contribuir en el futuro. Por ejemplo, ¿en qué acciones les gustaría comprometerse? Bueno, ¿no? Hasta ahí la pregunta no está relacionada con el desarrollo de la autoeficacia. ¿Qué habilidades son necesarias para ello? Bueno, acá sí puede ser, ¿no? ¿Cuál de esas les gustaría desarrollar? ¿Cómo puedo favorecer al desarrollo de dichas habilidades la actividad que vamos a realizar? Acá está yendo también para otro lado, ¿no? No está centrada en lo que el chico ha respondido, no está retroalimentando lo que debería de. En cambio acá vemos que se cumple con la retroalimentación de lo que el estudiante ha dicho y además se ve que las preguntas están orientadas para el desarrollo de una autoeficacia. ¿Alguna pregunta aquí para pasar a la siguiente? ¿Ninguna pregunta, colegas? Bien, entonces continuamos. Pregunta 16. Si el propósito del docente es promover el desarrollo de la autoestima, miren, él quiere promover el desarrollo de la autoestima. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? Creo que son solo 3 opciones. Sí, 3 opciones. A. Solicitarles que, después de intercambiar sus fichas de trabajo con un compañero, comenten entre ellos si las características ahí escritas coinciden con la idea que cada uno tenía respecto de sus compañeros. B. Solicitarles que, luego de llenar sus fichas de trabajo, marquen con un lápiz de otro color
¿Cuál de las características que han escrito son reconocidas por ellos como algo de lo cual sentirse orgullosos? C. Solicitarles que, luego de pegar sus fichas de trabajo en la pizarra, evalúen conjuntamente en plenaria cuál de las características personales escritas tiene mayor utilidad para irse de viaje. Esta ya la hicimos. Acá ha habido un lapsus. Vamos a pasar entonces a la pregunta 17. ¿Se acuerdan, no? Que eliminamos primerito la C, porque dijimos que el viaje no tenía nada que ver con la autoestima. Ya, a ver. Acá. A ver, lee la siguiente situación y de aquí vamos a desarrollar dos preguntas. Vamos a desarrollar la 17 y 18. A ver, una docente está planificando sesiones de aprendizaje que tienen como propósito promover en los estudiantes la reflexión sobre su propia identidad. En ese contexto, ha encontrado un ejemplo de un organizador gráfico llamado Mapa de Identidad y considera que sería interesante que los estudiantes elaboren uno propio. A continuación se muestra el organizador gráfico encontrado por la docente. Y este es el organizador gráfico que la docente está presentando. Mapa de identidad. Carmen. Soy adolescente, me gusta la matemática, me gusta la salsa, soy nadadora, me gusta la playa, soy peruana, me gusta ir al cine, soy la mayor de mis hermanos, soy amigable, mi familia es arequipeña. Ya recordamos ahí que la maestra tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre su propia identidad. Dijimos que la identidad tiene que ver con el autoconcepto y el autoconocimiento. Recuerden que el autoconcepto se va a desprender o es el conjunto de características que la persona tiene. Por ende, si hay autoconcepto, obviamente el estudiante ha desarrollado previamente un autoconocimiento. 17. ¿Cuál de los siguientes rasgos de la identidad resalta principalmente en este organizador gráfico? A. La identidad personal está en permanente construcción. B. La identidad personal cambia en el tiempo. C. La identidad personal es única y diversa. A ver, fíjense bien en el organizador gráfico y díganme qué rasgos de la identidad personal resaltan más. Si la identidad personal está permanentemente en construcción, si cambia con el tiempo o si es única y diversa. Colegas, ¿cuál podríamos eliminar? La Miss, porque dice cambia con el tiempo y no vemos en el organizador gráfico que cambie, ¿no? Más bien vemos que es única y diversa porque dice, me gusta la matemática, la salsa, ¿no? Soy madura, ¿no? Entonces tampoco Claro. vemos que esté en permanente construcción, ¿no? Sino que lo dice, ¿no? Que lo que es ella, por lo tanto, bueno, es única y diversa. Ya, miren, ¿y cómo sería o qué debería de haber en el organizador gráfico para que nosotros podamos marcar la opción la identidad personal cambia con el tiempo? Si nosotros, por ejemplo, encontramos que Carmen acá puso a los 5 años, me gustaba nadar y las matemáticas, a los 10 años, me da miedo nadar, pero me siguen gustando las matemáticas, etcétera, etcétera, y otras descripciones, ahí sí veríamos esta característica de la identidad personal, pero no estamos viendo en ningún momento que haya este cambio con el tiempo. Ahora, ¿por qué también descartamos que la identidad personal está permanentemente en construcción aquí? Porque no vemos que aquí la chica haya hecho una comparación de qué es lo que ha mejorado en un espacio de tiempo. Si acá Carmen dijera, yo cuando tenía 14 años tenía problemas para identificar mis emociones, me frustraba mucho. Ahora a los 18 años soy muy tolerante a la frustración. Ahí podríamos decir, por ejemplo, que la identidad personal está en permanente construcción, pero en este caso no hemos visto tampoco esto. Más bien hemos visto, como bien lo dijo la maestra, que la identidad personal es única y diversa. Ojo, en este caso, ya como les digo, si encontramos otro tipo de información,
Ahí ya podríamos analizar si es permanente en construcción o si cambia en el tiempo. A ver, última pregunta, 18. La docente desea que los estudiantes elaboren sus mapas de identidad para que reflexionen sobre su identidad. Ya acá los estudiantes tienen que reflexionar sobre su identidad haciendo mapas de identidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para favorecer este propósito? A ver, ¿cuántas opciones son? Tenemos solo 3 opciones. A, primero, plantear a los estudiantes preguntas como ¿qué comentarios recibes acerca de tus virtudes? Y acerca de tus defectos, ¿cómo crees que te ven los demás? Luego solicitarles que realicen el mapa tomando en cuenta la frecuencia con la que sus compañeros mencionan una virtud o defecto. Finalmente, pedirles, una vez realizado el mapa, reflexionen acerca de los aspectos que cambiarían para agradar a los demás. Opción B. Dice, primero, plantear a los estudiantes preguntas como, ¿dónde naciste? ¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué música escuchas? Luego solicitarles que grafiquen sus respuestas en el mapa teniendo en cuenta lo que éstas representan para ellos. Finalmente, pedirles que, una vez realizado el mapa, identifiquen qué han aprendido acerca de sí mismos con la actividad. Opción C. Primero, plantear a los estudiantes preguntas como, ¿cuál es el nombre de tu mejor amiga o amigo? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estatura tienes? ¿En qué grado estás? Luego solicitarles que grafiquen sus mapas de la forma más creativa posible. Finalmente, pedirles que, una vez realizado el mapa, coloquen en una pared del aula y elijan cuál de ellos está mejor elaborado. A ver, voy a dejarles con las 3 opciones para que lo analicen. Recuerden que acá lo que queremos es que los estudiantes reflexionen sobre su identidad. Ya, eso es lo que está buscando la docente. A ver, son estas, ¿ya? Esta es la A. A ver, no creo que le tenemos que poner así. Ya. A ver, vayan analizando, por favor. A ver, ¿cuál descartaríamos, colegas? Recuerden que estamos buscando, el propósito es desarrollar la identidad, ¿no? ¿Y la identidad con qué tenía que ver? A ver, alguien está participando. El maestro Roque Santos dice la A. A ver, ¿la A eliminamos, descartamos o la A es la opción correcta? A ver, vamos a analizar la A. Dice, primero, plantear a los estudiantes preguntas como, ¿qué comentarios recibes acerca de tus virtudes? Y acerca de tus defectos, ¿cómo crees que te ven los demás? Luego solicitarles que realicen el mapa tomando en cuenta la frecuencia con la que sus compañeros mencionan una virtud o defecto. ¿Ya? O sea, sus compañeros van a hacer ellos el mapa tomando en cuenta la frecuencia con la que sus compañeros mencionan una virtud o defecto de ellos. Finalmente, pedirles que, una vez realizado el mapa, reflexionen acerca de los aspectos que convendrían para agradar a los demás. Miren, solo les voy a recordar lo siguiente, y esto les dije al principio de la clase. La identidad tiene que ver con 2 componentes de la autoestima, ¿no? Y estos componentes son autoconocimiento y autoconcepto. ¿Ya? Pero es lo mismo la identidad que el autoconcepto, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el autoconcepto puede ser positivo o negativo, pero la identidad, en la identidad el estudiante tiene que tener, conocer, saber su autoconcepto.
Pero no solo eso, sino además de conocerse, saber su conjunto de características, lo positivo y lo negativo, en la identidad el estudiante tiene que aceptarse. Entonces, aquí en la opción A no vemos que haya autoconocimiento, no vemos que hay identidad, no vemos que la profesora esté buscando eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los comentarios, las preguntas que ella hace no están relacionados con esto. Ella pregunta, ¿qué comentarios recibes acerca de tus virtudes? Y acerca de tus defectos, ¿qué comentarios? O sea, de otros, ¿no? De otras personas. ¿Cómo crees que te ven los demás? Entonces, ahí definitivamente y bien descartado, maestro, ¿no? La A no es la opción correcta. Nos quedaríamos solo con la B y con la C. ¿Cuál ustedes podrían eliminar y por qué? Está fácil de identificar, uno de ellos se va rápidamente. Las preguntas no tienen que ver con identidad. A ver. Claro, el maestro Santos también está descartando la C. ¿Por qué? Porque acá las preguntas no están para nada enfocadas con el desarrollo de la identidad. Las preguntas son, ¿cuál es el nombre de tu mejor amigo y amiga? ¿Qué? ¿Qué edad tienes? Nada que ver. ¿Qué estatura tienes? Nada. ¿En qué grado estás? Luego solicitarles que grafiquen sus mapas de la forma más creativa posible. Finalmente pedirles que una vez realizado el mapa coloquen en la pared del aula y elijan cuál de ellos está mejor elaborado, o sea, cuál es más creativo. Se aleja demasiado, dista mucho del desarrollo de la identidad. Pero en la opción B, en cambio, vemos que el maestro hace estas preguntas. ¿Dónde naciste? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué música escuchas? O sea, acá el estudiante se tiene que autoconocer y tiene que tener un autoconcepto. Luego solicitarles que ratifiquen sus respuestas en el mapa, teniendo en cuenta lo que éstas representan para ellos. O sea, ¿qué representan estas respuestas para ellos? Finalmente, pedirles que una vez realizado el mapa, identifiquen qué han aprendido acerca de sí mismos con la actividad. Esta sería la respuesta correcta. Ya son las 7:06. En esta ficha hay 22, 23 preguntas. A ver. Sí, son 22 preguntas. Les voy a enviar la ficha con las opciones que faltan, colegas. Aquí nos quedamos. ¿Sí? Cuídense, hasta luego, que tengan un bendecido día. Nos vemos. No, profesora. Nos vemos, maestra.